Vale. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión especial que ha organizado nuestro Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEP, y es un honor presentar al invitado del día de hoy, el cual es el doctor Juan Larraín. Por una parte, la dirección del centro es presidida por Nicolás Fuentes, quien es licenciado y estudiante del Magíster en Filosofía Política y Ética de la Universidad Adolfo Ibáñez y docente de formación cristiana en Duoc UC. Le cedo la palabra al director Nicolás para que nos dé una bienvenida al centro interdisciplinario. Muy buenas noches, tardes a cada uno de ustedes. Quiero en primer lugar agradecer por la presencia hoy del doctor Juan Larraín. Es un honor contar con usted en esta instancia. El centro interdisciplinario está compuesto por más de 60 personas, investigadores, académicos y personas interesadas en el ámbito de la ética, la política y la economía. Por lo tanto, contar con usted, también siendo director del Instituto de Ética Aplicada, nos da un realce a esta ocasión muy importante y desde ya le agradecemos por su participación. Saludar también a todas las personas que se van integrando y también agradecer, por supuesto, a Andrés Martín, quien hoy va a moderar esta sesión y espero que todos nos podamos sentir a gusto y de compartir un tema tan urgente como es la ética de la investigación científica, sobre todo en un mundo tan, a un mundo actual donde la inteligencia artificial ha tomado gran parte de las investigaciones y también han habido muchos fraudes, como decía en su texto el profesor, en el tema de la investigación científica. Entonces, creemos como CIEPE que esta es un tema urgente y también agradecemos nuevamente al doctor Juan Larraín por este espacio y a todos los presentes por estar interesado en este tema de urgencia. Andrés, disculpe que tengo los micrófonos bloqueados. Dale, gracias, Nico. El doctor Juan Larraín es director del Instituto de Éticas Aplicadas y es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Juan es bioquímico, magíster en filosofía, ciencia y religión por la Universidad de Edimburgo, es máster en filosofía de la Universidad Austral de Argentina y PhD en biología celular y molecular por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus contribuciones actuales se enfocan en el área de éticas aplicadas, particularmente en el área de ética animal y en las relaciones entre la filosofía y la ética de la ciencia. Una de sus más recientes contribuciones, titulada Integridad y Ética en la Investigación, un desafío para las universidades, ha sido compartida a través de nuestros medios oficiales del grupo y en particular los aportes del doctor Larraín han sido ampliamente reconocidos a nivel nacional e internacional, tanto a nivel académico como humano, en la formación de las futuras generaciones en los ámbitos de la ética aplicada y en los campos de investigación científica. El día de hoy, el doctor Juan Larraín nos compartirá la conferencia titulada Ética en la Investigación Científica. Les agradecemos que por favor al finalizar de la conferencia nos puedan dejar sus preguntas o abrir el micrófono para poderlas plantearlas a nuestro invitado. Y muchísimas gracias, profe Juan, y te cedemos la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos también. Mi micrófono ya está conectado, ¿cierto? Sí, muy bien. Ahí puse la presentación. Quiero partir por saludar y por agradecer a Nicolás, también a Andrés. También felicitar a Nicolás y a todos ustedes por este proyecto que parece ya estar tomando mucho vuelo, ¿cierto? La creación de este Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía. Creo que es un gran aporte y así que los felicito y espero que siga desarrollándose y poder aportando. Y también un honor y muy agradecido poder estar hoy día con ustedes y compartir esta presentación que resume un poco la lectura que le mandamos y
que tiene como propósito provocar un poco la discusión y la reflexión entre nosotros. Entiendo que somos un público bastante diverso en lo disciplinar, así que espero hacer una presentación más bien general, pero en particular me interesa sobre todo el tema, la discusión que podamos tener a posteriori. Así que la he titulado Ética a la investigación y le agregué este concepto de la confianza. Va a tener tres partes, una muy breve, quiero contextualizar lo que quiero compartir con ustedes en el contexto del tema de la confianza, y creo que es clave y un poco el mensaje que quiero transmitir es la gran responsabilidad que tenemos quienes nos dedicamos a la investigación en las distintas áreas del saber, de cuidar la investigación, de cuidar la confianza que tiene la ciudadanía en la investigación, porque una vez que ella se pierde, como vamos a ver en un ejemplo, cuesta mucho recuperarla y es un gran daño para la sociedad. Y la parte principal va a ser el punto 2, pero después también el punto 3 va a ser muy importante. Algunos muy brevemente resumen así unas ideas de qué podemos hacer entonces para cuidar eh, nuestra investigación y para tener una buena ética en la investigación. Así que me lanzo rápidamente con el tema de la confianza. Como digo, son dos o tres datitos solo para contextualizar. He resumido mucho esa parte, pero quiero simplemente mostrar esta diapositiva para motivar y una frase de la profesora Cicela Boff de la Universidad de Harvard, filósofa cierto moral, que creo que lo dice todo, ¿cierto? Que dice que la confianza es la atmósfera en que prospera todo aquello que importa a los seres humanos. En simple, yo creo que la razón de usar la palabra atmósfera es que sin la atmósfera nosotros los seres humanos no podemos vivir. De alguna manera nos está diciendo que nosotros como sociedad no podemos funcionar sin la confianza. Y lo que uno ve es que la confianza se ha ido perdiendo en muchas instituciones y quiero resaltar en estas diapositivas que vienen a continuación que por ahora tenemos una gran responsabilidad que nos desempeñamos en el mundo universitario y en el mundo de la investigación porque los antecedentes, al menos en este caso a nivel nacional, muestran, ahí se muestra la confianza en las instituciones, que las universidades estamos aún en un grado alto de confianza por parte de la ciudadanía. Y como quiero resaltar, no lo pongo aquí con afán de propagandístico de las universidades, sino que más bien llamar la atención sobre la gran responsabilidad que eso implica. Y lo quiero relacionar entonces un poco con la necesidad de cuidar la ciencia. En ese mismo sentido, hay otra encuesta, esta es de nivel internacional, que pregunta por las profesiones en que la gente confía en todo el mundo. Y podemos ver que ranquea altísimo doctores, científicos, profesores. Yo quiero resaltar en particular científicos, ¿cierto? Que son, se supone, las personas que la ciudadanía identifica como personas que realizan investigación, que son profesiones muy confiables. Y eso, insisto, creo que es un terreno que tenemos que cuidar, que tenemos que tener en consideración. Sin duda son dos fotos nomás, dos encuestas muy simples, pero que nos dan luces de la importancia que tiene para la ciudadanía este tipo de actividades que principalmente se radican en las universidades. Pero un poquito poniendo en contraste estos números, encuestas de Estados Unidos, como la que se muestra acá, que muestran que a pesar de que todavía hay una alta confianza en la actividad científica, ¿cierto? Cerca del 70% de la población aún confía mucho en sus científicos, pero podemos ver que ha ido creciendo y casi un tercio de la población hoy día ya no confía tanto en sus investigadores, lo cual es delicado. Y ahí lo quiero contrastar con un tema que he estado trabajando últimamente y que también escribí sobre el tema del negacionismo científico. Y aquí quiero que más bien plantear la responsabilidad que tenemos los investigadores, porque como voy a mostrar más adelante en un ejemplo que es el de las vacunas, tenemos una gran responsabilidad porque las faltas a la ética, los fraudes científicos son parte de la argumentación y parte de la razón por la que los ciudadanos empiezan a desconfiar de la ciencia y se genera este negacionismo científico. Creo que es tremendamente peligroso y que, como pongo en esta columna, incluso podemos decir que mata, porque cuando no le hacemos caso a la ciencia, en algunos casos podemos tener efectos catastróficos. Ese entonces era la contextualización muy simple, muy general sobre el contexto de que hay confianza en la investigación, pero que hay señales de que podría estar esa confianza decreciendo, y lo que vamos a ver a lo largo de la presentación es el impacto y el daño que produce esta desconfianza que es causada en alguna medida por comportamientos poco éticos de las comunidades científicas. Paso a la segunda parte, que la titulo Ética en la investigación, nubes en el horizonte,
También aquí en forma muy resumida lo que quiero transmitir es que están pasando cosas en investigación que no son buenas, ya lo decía, y que tienen que ver con faltas a la ética. Todavía hay confianza en la investigación, esto todavía no es algo tan masivo, pero creo que hay que tener precaución y por eso trato de dar esta metáfora de que hay nubes en el horizonte que si no nos preocupamos podría desatarse una tormenta. Lo primero también de forma muy general es eliminar un mito, ¿cierto? Y aquí entiendo que parte importante de la audiencia viene del mundo de la filosofía y de la filosofía de la ciencia eventualmente. Yo creo que una de las cosas que ha confundido a la población y a los mismos científicos era, porque yo creo que ya es pasado, esta idea de que la ciencia estaba libre de valores, que la ciencia, sus datos empíricos eran tan robustos que hablaba por sí sola. Y eso se ha ido desmitificando y creo que es muy importante hacer ver que los científicos sí tenemos una responsabilidad moral, en este caso en particular respecto de nuestras investigaciones. Por supuesto, como ciudadanos y miembros de la sociedad tenemos responsabilidad moral, pero quiero hacer el punto de que los científicos no somos simplemente proveedores de datos empíricos, sino que tenemos una gran responsabilidad de lo que hacemos. Y esto, inspirado en un resumen muy breve de este libro de la profesora Heather Douglas, podemos decir que la ciencia no está libre de valores y que hay etapas de la ciencia en que los valores sociales, éticos o cognitivos juegan un impacto directo, por ejemplo, en la elección de un tema de investigación. Nadie puede negar que aquellos científicos que decidieron involucrarse en el proyecto Manhattan, por supuesto que al elegir esa investigación aplicada, tomaron una decisión valórica, ¿ah? Una decisión ética de involucrarse, y es una decisión directa. También hay decisiones directas, involucramiento de valores éticos, cuando uno escoge las metodologías, ¿ah? El uso de animales, por supuesto que está regulado, pero cuando uno maltrata innecesariamente animales, está haciendo una decisión valórica, ética. Cuando uno abusa de humanos para la realización de investigación, eso es una decisión ética, ¿eh? Por supuesto, o sea, hay dos ejemplos de cómo la ciencia sí tiene un fuerte componente de valores. Y hay otra parte que creo que es más importante, de la que nos vamos a hacer cargo en el resto de la presentación, porque no voy a hablar más de esta función directa de valores, es una función más bien indirecta de los valores, ¿eh? Que está en la etapa de recolección de resultados y en la etapa de interpretación de resultados. Cuando uno hace investigación, muchas veces tiene que decidir si un resultado es válido o no es válido, si el experimento fue bien realizado, si el equipo estaba funcionando bien. Y puede que en esa decisión de considerar si el resultado lo incluye o no lo incluye, haya una serie de valores involucrados. Es una función indirecta porque en ningún caso los valores aquí deben reemplazar los datos empíricos, pero sí cuando uno hila fino en cómo ocurre la investigación, en muchos casos pueden haber valores involucrados. Y quizás donde más se nota, y lo vamos a mencionar, el involucramiento indirecto de valores es cómo interpretamos los resultados y en particular cómo los científicos interpretamos las incertezas. Creo que hay que desmitificar de que los resultados científicos son de una certeza del 100%. Y ahí también influyen mucho los valores éticos. ¿Qué peso le damos a esa incerteza? Y ahí confluyen entonces valores. Entonces, esto simplemente para establecer de entrada que la idea de una ciencia libre de valores no es correcta y puede producir confusiones porque puede producir como una cierta de liberación de responsabilidad de aquellos que hacen investigación y eso probablemente no es bueno. En lo que continúa me voy a hacer cargo de cómo las faltas a la ética pueden estar viéndose particularmente involucradas en esto de en estas funciones indirectas. No voy a tocar las funciones directas. Ya mencioné dos ejemplos, pero me voy a hacer cargo de la indirecta. Yo creo que es en esa zona donde es mucho más delicado. Yo no quiero hablar aquí de las faltas a la ética evidentes, sino que aquellas que son más grises, podría decirse, que creo que son complejas. Y diciendo eso, podemos decir que las faltas a la ética podemos agruparlas en tres grandes grupos. Aquellas que definitivamente son un fraude, ¿cierto? La falsificación de datos, la falsificación de figuras, son un fraude, son un delito. Como ya decía, no queremos hoy hacernos cargo en particular de ellas porque seguramente en esta audiencia, y espero que en todas las audiencias que uno hable, nadie va a discutir la gravedad de estos hechos. Pero hay otras áreas de mala conducta científica, como podría ser la negligencia, los sesgos o la exageración. Estas son faltas a la ética también, que tienen que ver entonces quizás con
la interpretación de los resultados, que tiene que ver con la recolección de los resultados y de los datos, en que puede que sesgos, negligencias jueguen un rol. Y destaco aquí el tema de la exageración. Y quiero poner un ejemplo muy reciente. Todos hemos leído probablemente, porque hemos sido bombardeados con esa noticia, el tema de la supuesta desextinción de estos lobos carnívoros, ¿cierto? ¿Ah? Claramente eso es una exageración. Yo no niego el avance científico de esos resultados, pero los titulares son una exageración, ¿no? Y más aún han sido titulares más bien provenientes de una compañía que está interesada en que esos resultados sean difundidos, pero no nos han mostrado las publicaciones ni los detalles. Entonces, ahí hay una exageración que pienso que produce daño a la ciencia. Insisto, si esos resultados se mostraran como el avance de poder hacer edición genética en DNA en DNA antiguo, yo estaría de acuerdo con esa conclusión, pero los titulares que nos muestran son una exageración, ¿ah? Para poner un ejemplo. Y eso también es éticamente cuestionable. Vamos a mostrar ejemplos más puntuales en la siguiente diapositiva. Y luego está un área que es delicada, que es que todos nosotros los seres humanos tenemos sesgos cognitivos involuntarios, incluso se llaman errores honestos. ¿Ah? Eso significa que a veces podemos tener una tendencia subjetiva a interpretar resultados de una cierta manera, y eso es inevitable. Pero si sabemos que tenemos sesgos cognitivos involuntarios, tenemos que trabajar para evitarlo. ¿Cómo se trabaja para evitarlo? Compartiendo nuestros resultados, mostrando nuestros resultados, generando discusiones con personas que no tienen ese mismo sesgo que nosotros y que nos pueden ayudar a ver los sesgos. Entonces, aquí hay tres grandes categorizaciones de fraudes, definitivamente primero, y después los otros dos que son probablemente definidos como lo que es la mala conducta científica. Pero creo que es importante también considerar que a veces es difícil distinguir entre un fraude y una negligencia, porque se supone que lo que define un fraude es que el error fue deliberado y la negligencia que quizás el error no fue deliberado. Pero lo único que sabe si es deliberado o no es deliberado es la misma persona. ¿Cómo demostramos que fue lo uno o lo otro? Entonces, quiero plantear esta pequeña clasificación de mala conducta científica y en ningún caso dar a entender que las negligencias o los sesgos cognitivos no son graves. Y por eso insisto, lo que decía, el análisis de las áreas más grises y que estos pueden estar teniendo impacto en lo que es la función indirecta de valores, en la recolección de datos o en la interpretación de nuestros datos, en que probablemente esas negligencias o esos sesgos cognitivos pueden producir un gran daño. Así que quiero hacer ese punto. Algunos ejemplos de cosas que pasan fruto de este tipo de fraudes o malas conductas. Por ejemplo, hoy día, a pesar de que parezca extraño, está a veces el tamaño, el volumen el quehacer de investigación, que hay autores que luego se les ha dicho que sus resultados no son correctos, han tenido que retirar esas publicaciones y la explicación que dan es que no pudieron revisar ni supervisar lo que se publicó, pero su nombre está presente. Esa es una negligencia que produce mucho daño. Otro es lo que se llama el forzar la estadística. ¿Ah? Uno tiene una hipótesis y si sabe suficiente estadística puede llegar a lograr que los datos se ajusten a esa hipótesis y entonces hay ahí un sesgo involuntario, un sesgo voluntario o eventualmente definitivamente ese forzamiento de la estadística es casi ya un invento de datos. Eso está pasando. Algo que también sucede y que es un elemento de mala conducta científica es no citar adecuadamente tus trabajos. Hoy día hay una cierta ensimismamiento y los sistemas de reconocimiento de la investigación así también lo promueven, de que uno tenga que decir o mostrar que lo que uno está haciendo es totalmente novedoso. ¿Ah? Y eso puede llevar entonces a un sesgo en la selección de las referencias, de manera tal de que aparezca como un poco más novedoso lo que uno publica. Son ejemplos bien generales los que estoy dando. Y este es uno, comillas, de mis favoritos, que es el sesgo de interpretación. Aquí estamos yendo directamente a este valor indirecto en la interpretación y que yo llamo el enamoramiento de nuestras hipótesis o la sobreinterpretación. En términos súper simples, y sabemos que no es así de simple, sabemos que el método científico, la idea es tener una hipótesis y que uno experimentalmente puede validar o rechazar la hipótesis.
por alguna razón se ha ido instalando más bien la idea de que lo que hay que hacer es validar la hipótesis. Y eso es lo que llamamos el enamoramiento de la hipótesis, y hay entonces un sesgo cognitivo voluntario, involuntario, de todo tipo, para que los resultados, los datos, vayan validando la hipótesis. Creo que hay que reinstalar la idea de que es muy bueno también invalidar una hipótesis, también es un avance. Entonces, ahí hay otro efecto de esta mala conducta científica. Por supuesto, nuestra independencia de las agencias de financiamiento, conflicto de interés, podríamos decir que una de las consecuencias de las cosas que estamos viendo que está ocurriendo en Estados Unidos con las universidades, es que uno puede ver que la reacción que tuvo la Universidad de Columbia, no juzgo la situación que están viviendo, pero de aceptar las condiciones que le pone el gobierno americano para recibir financiamiento, es una total falta de independencia de la agencia de financiamiento, lo cual puede tener incidencia en su libertad académica y por supuesto que también puede incidir en los resultados que ellos encuentren, porque no hay independencia. Y un último ejemplo que me importa mucho, podemos comentar después, no me voy a poder alargar en él porque con algunos ejemplos que tengo, que es la relación que tenemos los que hacemos investigación con la prensa. ¿Cómo comunicamos la investigación? Ya lo decía el caso de la supuesta desextinción de este lobo carnívoro. Por supuesto que hay toda una maquinaria de relación con la prensa para instalar una idea en la sociedad, pero saltándose incluso la revisión por pares. Uno se puede preguntar si es correcto o no publicar en prensa resultados que no han sido revisados por pares. Quizás se pueden publicar, pero quizás uno debería decir, ojo, esto no ha sido revisado por pares. Yo pienso que quizás es mejor publicar después que se ha revisado por pares, porque eso le da un poquito mayor grado de certeza, en ningún caso absoluta, pero mayor certeza. También cuando comunicamos en nuestros resultados, cómo hacer para declarar los sesgos que tenemos. Y un último punto en la comunicación científica que creo que es tremendamente complejo, no sé cómo se trabaja, que es cómo cuando informamos de los resultados científicos también nos damos el tiempo y hacerlo con mucho rigor para transmitir a la población, a la sociedad, las incertezas de nuestros hallazgos, de que los hallazgos no son 100% certeros. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando queremos transmitir los resultados de las vacunas? Las vacunas datos indica que hay protección contra el COVID, pero hay un pequeño porcentaje en que falla. Eso puede producir pánico, pero por otro lado, ¿cómo se comunica esa incerteza? Entonces, todos esos son ejemplos muy breves de ejemplos de fraudes o malas conductas científicas. Y aquí rescaté un solo dato de lo que está pasando para que nos hagamos una idea, que es el tema de las retractaciones. Retractación significa que uno publica un trabajo científico que ha pasado por revisión por pares y que luego de un tiempo se encuentra que esa publicación tiene fallas, ya sea fraude definitivamente o malas conductas científicas, y esa publicación se retira. Y lo que vemos es que las retractaciones han ido en fuerte aumento, han aumentado cerca de 20 veces en los últimos 30 años. Hoy día se estima que se han retractado más de 20.000 publicaciones. La mayoría de esas publicaciones que se retractan son debido a mala conducta científica. Estos números son aún muy pequeños, son bajo el 1%, ¿ah? Porque se publica tanto que aún el número es pequeño, pero vamos a ver en el ejemplo siguiente que basta una publicación fraudulenta para producir un daño enorme. Entonces, todo lo que he querido decir en estas 3 diapositivas es describir en términos generales fraudes y malas conductas científicas, poner ejemplos de lo que puede pasar, y en este último es el único ejemplo concreto de ya datos concretos de lo que está pasando. Pero quiero saltar rápidamente entonces a que estos fraudes, estas malas conductas científicas, están produciendo desconfianza, están produciendo negacionismo científico, entre otras cosas. Aquí hay 4 ejemplos: el tema de las vacunas, el tema del cambio climático, el tema de los organismos genéticamente modificados, el tema de la evolución, en que uno ve que la población no confía en los resultados científicos. Y el punto que quiero hacer es que puede haber muchas explicaciones para esa desconfianza, pero una de ellas se origina
en el comportamiento coético de las comunidades científicas. Y voy a mostrar un ejemplo que es el caso de las vacunas. Sabemos hoy día que hay un porcentaje de la población no menor que tiene desconfianza de las vacunas y quizás en esta misma conferencia hay personas que están en ese grupo y es muy comprensible. Y aquí vemos que hay una encuesta muy reciente del año 2022 en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que muestra que menos del 40% de la población de esos países apoya fuertemente y confía fuertemente en la vacunación. ¿Ah? Y cerca de un 30%, si juntamos estos dos grupos que marco con el puntero, están más bien reacios o definitivamente rechazan las vacunas. Uno como científico a veces le cuesta entender esto porque los datos empíricos son tan robustos que uno podría decir que nuestra expectativa de vida, que hoy día supera ya los 80 años, en gran medida se debe a las vacunas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido que tenemos este grado de desconfianza en las vacunas a pesar de que la evidencia científica es sólida? Y ahí es donde quiero hacer el link con las consecuencias de cuando se pierde la confianza. No sé si ustedes lo saben, pero hoy día uno de los argumentos que más se usa de las personas que desconfían de las vacunas es que las vacunas tendrían efectos que podrían producir un aumento en trastornos del espectro autista en niños. ¿De dónde sale eso? Bueno, eso sale definitivamente de una publicación científica del año 1998, publicación científica de un grupo inglés que había demostrado que hay una correlación entre la vacuna triple y la aparición más frecuente de trastorno de espectro autista en niños. Esa publicación, rápidamente la gente empezó a ver que tenía muchos defectos, un grupo de niños muy reducido, solo 12 niños. Al poco tiempo también se supo que todos esos niños tenían demanda a través de sus padres, que eran abogados, demandada a farmacéuticas que producen esa vacuna porque creían que les había producido este trastorno espectro autista. El mismo médico que lideró este proyecto, esta publicación, estaba produciendo una vacuna para reemplazar a esta triple vacuna. Tenía todas las características de fraude científico y recién el año 2010, 12 años después, fue retirada de circulación, ¿ah? Y se publicó en una revista de altísimo impacto que es Lancet. Entonces, lo otro que vemos es que a pesar de que la publicación se ha retirado, sigue siendo citada con mucha frecuencia. Entonces, el daño es muy alto. Después de esto se ha tratado intensamente de cambiar la percepción de la población en base a evidencia empírica que muestra que esto no es así, pero es muy difícil cambiarlo. Y aquí quiero solo mostrar un ejemplo de 4 esfuerzos que se hicieron en Australia para convencer a grupos de personas que desconfían de las vacunas que ellas son muy necesarias, ¿ah? Y se les mostraba que no tenían efecto en trastorno espectro autista, se les mostraba los riesgos de enfermarse si es que no se vacunaban, se les mostraban casos con nombre y apellido de niños que se habían enfermado y habían fallecido fruto de no haberse vacunado, y se les mostraban imágenes bastante crudas del sufrimiento, del daño que producía el no vacunarse. Lo que se vio en esta última columna es que la intención de vacunarse de estas personas que recibieron toda esta información no cambió, se mantuvo intacta. Eso un poco llega a la conclusión de que este problema es una crisis de confianza. Se ha roto la confianza. La población no va a cambiar fácilmente su percepción independiente de todos los datos que se le muestren. Y esto entonces es lo que yo quiero dejar como mensaje de la responsabilidad que tenemos de cuidar esa confianza y de la consecuencia que tienen las faltas a la ética en investigación. Y voy a la última parte y final para ir cerrando. Voy a tomarme unos máximos 8 minutos más. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Va a ser muy general. ¿Ah? 3 cositas. ¿Ah? La primera, cambiar los incentivos y las políticas institucionales. No voy a decir mucho más de eso, pero si hay preguntas puedo elaborar. Es decir, cambiar la manera en que reconocemos el quehacer científico. Esta idea de que lo único importante es publicar y muchos trabajos en vez de promover más bien calidad de la investigación.
Y después voy a hablar un poco de que tenemos que potenciar lo que se denomina como epistemología social y potenciar también las virtudes intelectuales. Ya dije que de incentivo y políticas institucionales no iba a decir mucho más por razones de tiempo, pero sí como concepto decir que más que promover la publicación per se, tenemos que tener políticas que incentiven el trabajo intenso y la creatividad, pero siendo cautos y rigurosos, que se promueva conseguir estar en lo correcto más que buscar el simple logro de publicar. ¿Cómo encontrar ese balance? Por supuesto que las personas tienen que mostrar cierta producción, se tienen que avanzar en su trabajo, pero cómo balancear eso con que el objetivo sea publicar cosas que son correctas, que están muy bien hechas, más que estar siempre publicando una gran cantidad de cosas en que se pueda correr el riesgo de cometer errores. Es todo lo que voy a decir, pero insisto, tengo un par de diapositivas al respecto si quieren elaborar. Después voy al tema de la epistemología social. ¿A qué se refiere esto? Una de las preguntas que hay en ciencia es, ¿cuáles son las razones por las que podemos confiar en los resultados de investigación? A principios del siglo pasado, ¿cierto? Hasta mediados quizá, estaba la idea, sobre todo desde la revolución científica del siglo XVII, XVIII en adelante, de que la verdad que la razón para confiar en la ciencia son sus resultados empíricos, y eso es suficiente. ¿Ah? Lo que dicen los datos, y punto, ¿cierto? Es una manera de hablar de el empiricismo o el positivismo. Pero a poco andar se fue viendo que eso no era tan sencillo, que los datos no hablan por sí solos, que los datos se pueden interpretar, que los datos pueden tener errores. Y hoy día la propuesta que hay, sobre todo que viene del feminismo, de la filosofía de la ciencia feminista, de un par de profesoras como Helen Longino o Sandra Harding, o también Naomi Oreskes en Harvard, es la idea de que lo que da confianza es la epistemología social. Y en sencillo, la epistemología social, ¿cierto? La saco de este libro de Naomi Oreskes, que también está en español, ¿Por qué confiar en la ciencia? ¿Ah? Es que lo que da confianza en la investigación es que los resultados de investigación son resultados de comunidades diversas. ¿No? Comunidades diversas en que están compuestas por personas distintas que miran los resultados científicos desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, de distintos puntos de vista, y que esa suma de subjetividades, podría decirse de alguna manera, favorece la objetividad. ¿No? Lo que llama la profesora Michela Massini como un pluralismo de perspectivas, para lo cual entonces las universidades o los centros de investigación tienen que conformar comunidades diversas. A lo cual se debe sumar esta idea de institucionalizar interrogaciones transformadoras, que estas personas que miran de forma plural y diversa sus resultados científicos, ya sea al interior de una misma universidad o a nivel global, se sometan a interrogación transformadora a sus trabajos, es decir, que haya crítica. ¿Eh? Por ejemplo, la revisión por pares es una interrogación transformadora. La replicabilidad de los resultados es una interrogación transformadora. Por tanto, una de las razones por las que la sociedad puede confiar en los resultados de investigación es porque son fruto de una epistemología social. ¿Ah? Son a los acuerdos que han llegado comunidades que han visto y levantado estos resultados por años desde distintas perspectivas. Pero para eso se tienen que cumplir estas dos cosas, que las comunidades sean diversas y que ocurran interrogaciones transformadoras. Por eso el peligro de que hoy día estemos viendo que las publicaciones científicas estén en tela de juicio porque el sistema de revisión por pares no está funcionando tan bien. El sistema de revisión por pares es fundamental. Lo que pasa es que no está funcionando bien, pero no por eso lo vamos a eliminar. Eso es en dos palabras, entonces, esta epistemología social que obviamente puede llevar a reducir, y esto está operando siempre en el sistema, puede reducir los fraudes, pero particularmente las malas conductas científicas. La verdad que es muy difícil para alguien saber detectar un fraude si es que el resultado ha sido falsificado. Pero la epistemología social no basta porque también lo que queremos es que los miembros de esas comunidades científicas, cada uno como individuo, practique la epistemología de la virtud o practique las virtudes intelectuales. Por supuesto que si todos los miembros de esa comunidad científica son muy diversos, tienen distintas perspectivas, pero tienen comportamientos deshonestos, la epistemología social no va a funcionar. Y también, muy brevemente, resumo esto de la epistemología de la virtud o qué son las virtudes intelectuales en estas dos definiciones. Y para aquellos que trabajan en moral, en ética, las virtudes intelectuales son
a la epistemología lo que son las virtudes morales a la ética. Podemos decir que entonces las virtudes intelectuales son fortalezas o excelencias del carácter intelectual que disponen a las personas a actuar, sentir y pensar de forma excelente en el contexto de investigar, aprender y razonar. Estas son parte del carácter intelectual. Y también en esa misma línea de Linda Saksevsky, las virtudes intelectuales son una profunda y persistente excelencia intelectual adquirida que consiste en una motivación intelectualmente admirable y un éxito confiable de que podemos alcanzar la verdad por el comportamiento que produce, perdón, aquí no puedo leer, por el comportamiento que produce dicha motivación. Quiero hacer hincapié entonces, y de nuevo muy general, de que las virtudes intelectuales y una epistemología de la virtud se adquiere, se practica. Por eso la importancia de que nuestros científicos desde jóvenes estén constantemente formando su carácter intelectual basado en el desarrollo de virtudes intelectuales, de manera tal de que entonces los miembros de estas comunidades de investigación que van a desarrollar esta epistemología social sean personas que tengan estas virtudes desarrolladas. ¿Ah? Y como virtudes intelectuales, aquí hay una serie de ejemplos, igual que las virtudes morales, el ideal es que uno pueda, mediante la prudencia, alcanzar un punto medio, ¿ah? Pero una virtud intelectual es la humildad, perdón, otra es la apertura mental, ¿ah? Y hay muchas de ellas, la honestidad intelectual, ¿ah? Y la idea entonces es que estas puedan ser parte de la formación científica. ¿Ah? Y voy cerrando entonces, resumo entonces que esta ética de la investigación es la suma de una epistemología social y una epistemología de la virtud, también bajo un paraguas en que los incentivos y las políticas de investigación estén bien orientadas, y esto es lo que deberá robustecer y mantener la confianza de la población. Y cierro con esta reflexión del profesor Bernard Rollin en su libro Ciencia y Ética, que es un llamado a todas las comunidades de investigación se involucra con el sinnúmero de temas éticos que emergen de su propia actividad. Debemos entonces cuidar como un tesoro la confianza de la sociedad en nuestras instituciones y en sus miembros, ya que sin esa confianza sería casi imposible seguir avanzando y cumplir nuestra misión, como lo vimos en el caso de las vacunas. La pérdida de confianza tiene consecuencias que pueden tomar años en recuperarla y puede también ser terreno fértil para el desarrollo de negacionismo científico y la invalidación de los resultados científicos que, como ya lo decía, sabemos que poseen incertezas, pero también sabemos hoy día que la mejor manera y la mejor metodología que tenemos para comprender el mundo natural es la aproximación de la ciencia y es importante entonces que podamos cuidarla. Eso es un poco lo que yo quiero transmitirles y ahora muy disponible Nicolás, Andrés, a que podamos tener un diálogo en base a las preguntas, comentarios de ustedes. Muchas gracias. Voy a sacar la presentación para que se vean más grandes las caras eventualmente. No sé si yo mismo voy dando la palabra, pero hay una mano de Hernán Martínez levantada, así que yo feliz de Sí, tomar tu palabra. Ahí no sé quién conduce. sí, ahora Andrés va a moderar, profesor, y él va Perfecto, orientando un poco. Como están los micrófonos cerrados, a medida que Andrés vaya nombrando, voy a ir desactivando los micrófonos. perfecto. Vale, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, profe, por tu conferencia. Vamos a darle la palabra. Por favor, los invito a que si tienen preguntas para el profesor Larraín, nos las dejen a través del chat o puedan levantar la mano para plantear la pregunta al doctor. Le doy la palabra al señor Hernán. Si quieres, puedes habilitar tu micrófono para Un preguntarle al doctor segundo, Larraín. Andrés. Ustedes me están viendo a mí, es que no logro volver a la pantalla grande. ¿Ustedes me ven? ¿Sí? Te vemos, sí. Tienes Quedó la la cámara un poco presentación. nublada, pero te vemos y te vemos en la presentación también, sí.
Creo que Parece el profe se desconectó un momento. que Nico, desconectó. Esperamos esperemos un momento. Bueno, le he escrito al profesor. Queremos ver qué le habrá pasado. Ahí está uniéndose el profesor. Vale, Nico, súper. Perdón, se cayó la internet, se me congelaron todos ustedes. Ahora entiendo que estamos conectados de nuevo. Sí, profesor, estamos acá. Perfecto. Hernán, ahora sí, disculpa, ahora sí. Muy bien. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Martínez, de acá de la ciudad de Calama, Chile. Bueno, primero felicitarlo, muy buena la exposición. Sabe que me aceleró el corazón, me gustó mucho porque eh, en mi vida trato de buscar siempre lo más cercano a la verdad. Trato de buscar esa verdad, ese velo, eso que está escondido. Y bueno, como dice Aristóteles, todo ser humano hace las cosas porque cree que es bueno. Entonces, mi pregunta, usted nos explica muy bien lo que debemos hacer. Mi pregunta va un poco más en el cómo. ¿Cómo podríamos nosotros de forma ética enfrentarnos ante una situación como, por ejemplo, una persona que pueda estar difundiendo un concepto errado o pueda salir un artículo, algo que nosotros detectemos de forma rápida antes que se masifique, por ejemplo, en una revisión de pares? ¿Cómo debería ser nuestro actuar en ese caso si la persona, sobre todo que con la que vamos a tener la discrepancia, tiene un poder mayor que nosotros, ya sea un jefe, ya sea un profesor o un director? No sé si me explico bien, doctor. Sí, sí, sí. Mira, gracias, Hernán. Bueno, aquí yo creo que hay como dos frentes. Y esto es igual que las conductas deshonestas o fraudulentas en cualquier área de nuestra vida en sociedad, ¿cierto? No es muy distinto. Tiene yo diría dos patas. Uno, a través de la educación, tenemos que, y en este caso, la educación científica, ¿cierto? Tenemos que formar en las virtudes intelectuales, en la honestidad. Y ese esfuerzo siempre lo tenemos que hacer. Tenemos claro también que tenemos nuestras debilidades y por tanto no basta con eso. Y por lo tanto también tenemos que tener institucionalidad, tenemos que tener procesos, tenemos que tener política
que, por un lado, no promuevan estos comportamientos y por otro lado también los identifiquen y los castiguen debidamente. ¿Ah? Estoy respondiendo a algo que es casi de sentido común, Hernán, pero creo que hay que decirlo, es muy parecido a lo que ocurre a nivel de, de otros componentes. Y por eso que es importante la parte introductoria, porque esta sensación que había de que yo creo que da una señal confusa de que la ciencia está libre de valores, creo que hacía pensar de que estas categorías que estamos hablando que aplican para muchas otros quehaceres, la ciencia estaba libre de ella porque la ciencia, comillas, hablaba por sus datos científicos y no había nada, no había ningún valor involucrado. Entonces yo creo que por eso es importante haber dedicado unos minutos al principio a cambiar ese concepto de la ciencia, al igual que cualquier quehacer humano está sometido a las mismas a los mismos riesgos, digamos. Y en ese sentido, entonces, educación, pero también políticas institucionales, creo que en ambos frentes podemos estar un poco débiles. Eh, la educación científica, este aspecto, no lo tratamos suficiente, y creo que por eso es muy bueno estar en esta reunión. Y segundo, creo que la institucionalidad de nuestra ciencia, en nuestro país al menos, eh, tiene tantas otras complejidades, financiamiento, burocracia, etcétera, que no nos estamos preocupando de este tema. No sé si es bueno, es bueno, no justifica que tengamos otros problemas en nuestra institucionalidad científica. Este tema no nos estamos preocupando de él y creo que debiese. Además tenemos, comillas, la suerte de que ya sabemos lo que ha pasado en otros países que han instalado procedimientos, institucionalidad para tratar de cautelar estas situaciones. Entonces creo que no es bueno que a nivel institucional este tema no esté siendo de mayor preocupación, a pesar de todas las otras dificultades que hay en el sistema de investigación nacional. Esa sería mi respuesta, Nan. Como digo, hay mucho de sentido común en lo que estoy diciendo, pero creo que este es un quehacer que cada vez tiene las mismas ventajas y defectos, virtudes y defectos que cualquier otro quehacer humano. Sí, bueno, yo soy del rubro minero y en la minería hay una frase que dice, el que pone la plata pone la música. Entonces, Claro, claro, muchas veces, como usted dice, si no hay una buena política de investigación, a veces el financiamiento podría pasar a tomar mucho poder en la conclusión. Gracias, doctor. correcto. Muchas gracias. Gracias, Nan. Gracias, Hernán. Ahora te damos la palabra a Yadira. Bueno, primeramente agradecerle a este magnífico investigador que hemos tenido esta noche. Realmente es un lujo para nuestro grupo. Sinceramente, mirando su currículum, mirando todo, hay que decir qué maravilla que haya accedido, ¿no? A tener esta conversación, porque ha sido no una conferencia cualquiera, sino una conferencia que la verdad nos ha ido involucrando, ¿verdad? Vaya, interactiva desde el punto de vista de las ideas. Y eso se agradece muchísimo, así que primero darle las gracias. En segundo lugar, usted ha puesto sobre la mesa un tema que demuestra realmente un fenómeno que verdaderamente es un fenómeno mundial y es el fenómeno de la cuestión del fraude en la ciencia. Estamos realmente en los últimos años, en las últimas décadas, yo diría, décadas asistiendo a una época de mucha incertidumbre científica, sobre todo por la falta de ética en la investigación. Yo no me muevo, es decir, usted ha puesto ejemplo de las ciencias naturales y algunos de las ciencias médicas, pero yo me muevo en los últimos más de 40 años en las ciencias sociales, sobre todo en el campo de la educación, de la pedagogía. Yo le puedo decir a usted y a todos responsablemente que voy a poner solo 20 años. En los últimos 20 años debo haber asistido a no sé cuántas defensas, tribunales, tutorías, no sé, de tesis, tanto de maestría como de doctorado, que no son otra cosa que investigaciones. Porque se han socializado como tesis o como tesinas, lo que fuera, en maestría o doctorado, pero son investigaciones. Y les puedo decir
que siempre me ha llamado la atención, que todo da. Yo siempre digo, bueno, esto es impresionante, siempre da. No he visto una estrategia didáctica, una estrategia metodológica, un programa, un sistema de tareas docentes. No he visto nada que realmente en materia de resultados, cuando usted ve el diagnóstico y los resultados finales en el preexperimento, en el experimento, en el método de validación que usted quiera, siempre ha resultado. Y siempre uno ve cómo los números van de un 20% a un 90%. Vaya para poner un rango, ¿verdad? Llegando incluso al punto, le tengo que confesar que yo le he dicho ya a veces a mis alumnos, yo no quiero ver ni los ceros ni los 100%, porque yo esto de ver que no se sabe nada, a que se sabe todo, realmente no lo puedo soportar porque científicamente no es ni tan siquiera algo que pase por el sentido común. Eso se lo digo de verdad. Todavía yo no he visto una tesis en el área de la pedagogía y de la didáctica en las ciencias sociales que de verdad el resultado no haya sido bueno. Ya, es factible, es pertinente, se puede llevar a la práctica. Sinceramente, ha sido mi experiencia y lo he visto y siempre me ha llamado mucho la atención. Porque evidentemente uno no puede decir que usted ha hecho un fraude, pero uno siente que por detrás de todo eso hay una falta de honestidad en los resultados. Y lo duro de todo esto es que, como usted decía, la ciencia se replica, porque usted no la escribe para usted y ya la guardé. No. Esto pasa a los repositorios, esto pasa a las revistas científicas, esto pasa realmente a todos los canales informativos de la sociedad como un resultado pertinente. Ya yo no sé si las personas incluso se lo creen, porque usted decía la falta de confianza. Y efectivamente, ya uno ya ve el diagnóstico, ve después la validación, mire, y ya casi que uno se centra en otros aspectos porque casi que ya uno sabe que va a leer prácticamente que aquí estuvo mal y aquí estuvo bien. Pero hay otro fenómeno que también me preocupa muchísimo y que lo he ido constatando también durante años, y es la cuestión de el pago, de la cuestión de el dinero en las revistas científicas. He visto artículos científicos que no tienen, yo le pudiera decir que ni tan siquiera, miren, ya ni tan siquiera los resultados que sean honestos, fidedignos, que de verdad sea un resultado comprobado, constatado. Es que ni en la redacción, ni en la estructura muchas veces usted ve la metodología como usted planteaba y dice, bueno, ¿y cómo esta metodología tan débil, tan pobre, tan desatinada pudo llevar a estos resultados? Y es que verdaderamente también el que paga publica, independientemente de que cuando usted entra a la revista ve que si los pares, que dale, que la revisión, también he sido árbitro durante muchos años en varias revistas, en diferentes bases de indexación, y de verdad que también es algo muy preocupante sobre todo porque ya pocos, y ese es el valor de la conferencia que usted nos ha dictado, pocos se ponen a reflexionar en la cuestión ética de estos fraudes, de esta deshonestidad, pero en las consecuencias negativas, en las consecuencias en materia de conocimiento y de desenvolvimiento de la humanidad que trae consigo este fraude en la ciencia. Entonces, yo un poquito le quería entonces preguntar desde su experiencia, eh, ¿cómo usted ve que se mueve este fenómeno de la cuestión de la implicación ética en las investigaciones? Usted en esta área, yo en esta área, si usted ha podido constatar que hay semejanzas, diferencias y lógicamente, ¿qué factores usted considera que ha llevado a esta normalización de estos fraudes dentro de la investigación científica? Por último, le iba a decir, coincido con usted en algo. Mire, obligar a que todo el que esté en una maestría tenga que hacer un artículo científico y publicarlo. También los seres humanos tienen motivaciones extrínsecas. Y yo no sé si puesta en ese caso yo diría, bueno, mire, yo tengo que hacer el artículo científico como venga porque yo me tengo que hacer máster. Entonces también las políticas habría que revisarlas. Era algo que también quería acotar porque estoy muy de acuerdo con usted.
Bueno, le pregunto, lo dejo Sí. entonces. Muchas gracias, Yadira, y gracias por tus palabras también. Muy contento de estar en esta conversación. A ver, un par de reacciones, y quizás viene con un sesgo desde el mundo de la biología. A ver, yo creo que están pasando cosas, faltas a la ética con mayor frecuencia que antes, y uno se queda con esa imagen de crecimiento. Pero yo sí también haría el distingo que mayoritariamente seguimos teniendo, y por eso hablo de nubes en el horizonte, una ciencia bastante sana. Lo que pasa es que, claro, vemos que ese grupo, esa presencia de fraude o de mala conducta está creciendo, pero aún no es mayoritaria, así que quiero poner eso también para que no toda la ciencia caiga en ese saco. Creo que no estoy diciendo en ningún caso que no vamos a preocuparnos, sino que todo lo contrario, por eso estamos aquí, pero también ponerlo en esa dimensión, ¿ah? Que aún creo que no es tan extendido, pero insisto, basta con una publicación fraudulenta y ya vimos el daño que produce, pero hacer ese elemento. Eh, yo creo que, yendo a la pregunta puntual específica al final, claro, ¿cómo se hace para graduarse? ¿Cómo se hace para demostrar que uno ha hecho investigación sin publicar? Uno, lo que no se publica, lo que no se comunica no existe, Es ¿cierto? verdad. Yo creo que hay una cosa que es importante que uno tiene que evaluar en una maestría, en un doctorado, si la persona aprendió a realizar investigación. Si los resultados que se obtienen dicen que la hipótesis se falseó, se negó, pero esos experimentos están bien diseñados, esos experimentos están bien realizados, esos resultados están bien interpretados. La publicación no existe porque resulta que las revistas no publican resultados, comillas, negativos, ¿no? Cosa que hoy día en el área de la biología están empezando a aparecer revistas que publican resultados, comillas, negativos, es decir, supongamos por un ejemplo que uno quiere testear un fármaco en ratones porque su hipótesis es que va a disminuir algún factor bioquímico. Pero que uno hace todos los experimentos correctamente y la conclusión que llega correcta es que ese fármaco no disminuye ese factor bioquímico. Bueno, uno podría publicar eso, porque es un avance para evitar que otras personas lo repitan. Y además estoy seguro que si uno hace bien los experimentos y niega la hipótesis y observa bien, lo más seguro que descubra otra cosa. Entonces, a lo que voy es que quizás debiésemos tener sistemas de reconocimiento de nuestro quehacer de investigación que no reconozcan simplemente si el resultado es exitoso o, comillas, positivo, sino que reconozcan si el proceso de investigación está bien realizado. ¿Me entiendes? Creo que ahí hay un problema y eso es lo que lleva a lo que usted decía, que yo también de alguna manera comparto, de que todas las hipótesis al final se validan, ¿no? A veces, y eso produce un riesgo de enamoramiento de la hipótesis que es un incentivo a sesgo en la interpretación, ¿de acuerdo? No estamos cayendo en una deshonestidad, pero sí en un sesgo, digamos, que tenemos que cautelar. Entonces, si nuestros estudiantes le dijéramos, mira, falsear la hipótesis es un buen resultado, quizás podríamos avanzar en esa dirección, y si nuestros sistemas de reconocimiento del quehacer científico, tanto publicaciones o incentivos a nivel de nuestras instituciones, reconocieran ese trabajo bien hecho, a pesar de que el resultado, comillas, insisto con comillas, negativo, porque es negativo, no es negativo falsear una hipótesis. Yo creo que ahí se ha ido produciendo ese problema y eso lleva también a la baja replicabilidad. Así que yo comparto eso, creo que es importante poner en su dimensión. Esto ha aumentado, algunos pueden pensar que ha aumentado porque tenemos mejores mecanismos de detección, ok, ha aumentado, todavía no es algo mayoritario, por eso creo que la metáfora de que estamos en la situación de que yo veo nubes en el horizonte, como se mostraba en las figuras bien oscuras, cargadas de una tormenta, pero no estamos en la tormenta y por tanto podemos hacer cosas para que no pasemos de las nubes en el horizonte. Esa sería mi reacción, Yaira, y creo que es una conversación de largo aliento y no simple de hacer cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias a la doctora Yaira por tu pregunta y por la reflexión del doctor
Juan, acerca de estos resultados negativos, ¿no? Que muchas veces las revistas científicas no las publican o no las consideran. Le damos la palabra a Juan, a Jorge, perdón. Jorge, tienes la palabra. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a todo el equipo que ha generado esta charla, esta discusión. Bueno, yo les saludo desde Ecuador, desde Ambato, Ecuador específicamente. Soy un miembro reciente en en el centro, sin embargo, nuevamente muy agradecido por esta discusión. En algún punto nos hablaba acerca de el hecho de que la revisión por pares de alguna manera demuestra que esos resultados fueron validados. Sin embargo, las estadísticas muestran que en los últimos 5 años la producción científica a nivel mundial se ha disparado exponencialmente. Y una de las preocupaciones muchas veces es el hecho de que no hay tantos revisores para tantos artículos. Y seguramente le pasa al igual que a mí, que al menos una vez a la semana te llega una invitación a revisar artículos y a veces varias en el mismo día, de varias revistas. Y es que parece que hay más artículos que revisores, y es también por el hecho de que las editoriales muchas veces no incentivan tampoco al evaluador. Entonces, me surge justamente esa consulta de si tal vez hay tanto artículo hoy en día que la revisión por pares ya no se puede hacer de forma tan consensuada como antes. Yo recuerdo hace unos 4 o 5 años me invitaban a revisión por pares de revistas de alto impacto y me daban 3 meses para revisar. Hoy en día te dan 10 días, te dan 7 días, 14 días. Esta nueva corriente de una publicación rápida hace que todo el proceso de revisión por pares sea muy corto. Y no sé si tal vez eso también influye al hecho de que los evaluadores no puedan validar adecuadamente las investigaciones y justamente tal vez no detectemos adecuadamente estas malas prácticas. Entonces, la consulta sería justamente cuál es su percepción al respecto, por favor. Bueno, gracias Jorge. Yo creo que este tema es central. Yo decía, las publicaciones existen científicas desde el mismo momento que ocurrió la revolución científica, ¿cierto? La primera revista es de la Sociedad Científica de Reino Unido, ¿cierto? La Royal Scientific Society. Y la razón de ser de la publicación era comunicar lo que se hace y someterlo a la revisión. Entonces, es el corazón de la epistemología social, ¿ah? La revisión por pares, creo yo. Eh, Eso es lo primero, es el corazón. Eh, lo segundo es que está fallando. Está fallando porque hay incentivos perversos, está fallando por el volumen, no es, se alcanza. Eh, pero lo tercero creo yo que si uno junta estas dos cosas, que la revisión por pares es el corazón de la epistemología social y que está fallando, a mi parecer la conclusión rápida de eliminemos la revisión por pares, no sé si es el mejor camino. ¿Ah? Primero como diagnóstico creo yo, o sea, está la tentación de decir, ok, eliminemos la revisión por pares, que la gente suba sus investigaciones a la internet, que las personas interpreten lo que quieran interpretar. ¿Ah? Creo que no hay que entregar eso, por el hecho que esté fallando no significa que hay que eliminarlo, creo que tenemos que trabajar para poder perfeccionarlo. Creo que en algún minuto esto va a tener que desescalarse, ya no es factible que todos revisen los trabajos, pero yo no tengo la solución, pero sí creo que tenemos que perseverar en poder rescatar el sistema, eh, porque si no esto es complejo, porque, insisto, eh, por eso hice énfasis en que hoy día el soporte o la principal razón de confianza en la ciencia es que es un trabajo de comunidades diversas que se interrogan críticamente. Y la revisión por pares está en ese corazón, en ese origen. Por tanto, tenemos que encontrar esa solución. No creo que el camino sea eliminar la revisión por pares. No puedo, no tengo la solución, tengo el diagnóstico y el énfasis de que no podemos entregar ese elemento porque no es un elemento, la crítica al sistema de publicaciones que pareciera ser que publicar es un objetivo, un fin en sí mismo, ¿no? O publicar es un medio para hacer una epistemología social. Creo que eso hay que trabajarlo, hay que ver cómo se rescata.
y tenemos que ponerle atención. Así que más bien refuerzo el diagnóstico, Jorge, y establecer que no podemos dejar a un lado. Lo que sí creo que las instituciones deben dejar el incentivo de cantidad de publicación y fijarse en calidad, ¿no? Creo que ese es un primer elemento y eso eventualmente desescala el sistema que hace que hoy día nadie pueda alcanzar a revisar todas las cosas que le lleguen. Esa sería mi reacción, Jorge, que insisto, no soluciona el tema. Gracias, doctor Juan. Por cuestión de tiempo, vamos a leer las últimas preguntas que dejó la audiencia a través del chat. La primera pregunta la realiza Paula Barrera. Te dice, buenas noches a todos y a todas. Me gustaría preguntar, ¿qué consejos darías a los jóvenes investigadores para mantener la integridad científica? Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, me pareció que Paula tuvo que retirarse. Ah, no, todo bien. Yo haría énfasis, y no solo consejo a los jóvenes investigadores, sino que a quienes estamos a cargo de la formación, de que tenemos que reflexionar sobre estos temas, tenemos que defender la formación de un carácter intelectual basado en las virtudes intelectuales. A mí me toca hacer clases a científicos en formación en el área de la biología y debo destacar con optimismo que estos temas a las personas jóvenes les preocupan, ¿ah? Estos temas son mucho más fáciles de discutir con investigadores jóvenes que con investigadores ya consolidados, por decir elegantemente, mayores, ¿ah? Así que ahí también una señal de optimismo. A ellos les preocupa este tema por definición. Entonces, creo que hay que invitarlos a no desistir y creo que la respuesta a la pregunta también tiene mucho que ver con lo que nosotros como instituciones hagamos y preocuparnos de este tema y ocuparnos, instalarlo en nuestros currículum y trabajarlo a lo largo de toda la trayectoria formativa. Y creo que ese es un tema que no se acaba. Gracias, Paula. Gracias, profe. Ahora procedo a leer la pregunta que nos dice, el comentario que nos menciona Luca Martino. Nos dice, buenas, muchas gracias por la exposición, profesor. En algunas universidades se han visto que ha comenzado a prescindir de la cátedra de metodología y la investigación en pregrado y reemplazada en casos particulares por cátedras relacionadas con la IA. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Cree que es válido o más bien deberían adaptarse esas cátedras a las nuevas herramientas que nos entrega la IA, como el uso de Deep Search y el uso ético de las mismas? Muchas gracias. Gracias, Luca. Bueno, de alguna manera está incluido en tu pregunta la respuesta que tengo. Yo creo que la inteligencia artificial, espero no eh, eh, bajarle su importancia, pero sigue siendo una herramienta. Yo creo que es una herramienta muy poderosa, también peligrosa si no se sabe usar, que debemos enseñar a usarla y que en ningún caso reemplaza a las decisiones y los criterios de los investigadores. Por lo tanto, tenemos que enseñar a usarla. Creo que eso es clave. Y también ponerle una cuota cautela. Yo creo que hay, así como veíamos el caso de la desextinción del lobo, en el caso de inteligencia artificial también estamos siendo sometidos a una sobre interpretación del nivel de perfección que tiene actualmente. Puede que lo alcance, pero solo a modo de ejemplo, hoy día todavía, lo conversaba con un colega otro día, la inteligencia artificial comete bastantes errores, por ejemplo, en las citas, ¿no? Entonces, es una herramienta poderosísima, así como fue la calculadora, la imprenta, que tenemos que enseñar a usarla, y tenemos que preocuparnos muchísimo de enseñar a usarla, muchísimo, porque por lo poderosa que es, el riesgo de su mal uso es muy grande. Y solo decir, lo salté muy rápido ahí, pero uno de los problemas que tenemos hoy día con las publicaciones es lo que se llaman las fábricas de publicaciones, es decir, trabajos que no existen y que son creados por inteligencia artificial, ¿no? Y que cuesta mucho saber que no existen. O sea, ya es un fraude completo, ya ni siquiera es una figura. Entonces creo que tenemos que enseñar a usarla con mucha profundidad y no debiese reemplazar, sino que debiese ser parte de estas cátedras de metodología de la investigación, una parte importante. Y es una herramienta poderosísima que tenemos que usar para nuestro beneficio, digamos.
Gracias, Lucas. Gracias, profe. Vamos a cerrar ahora con la última pregunta que nos formula Felipe Mar- Manríquez, que nos dice, ¿cómo compatibilizamos la honestidad intelectual y la ética científica con las métricas y metas asociadas al volumen de publicaciones en las instituciones de educación superior? Claro, muchas gracias, Felipe. Bueno, yo pienso que ha ido saliendo, así que eventualmente me repito un poco, pero yo creo, y tú usas la palabra volumen ahí, que uno de los elementos que hay que instalar es calidad por sobre cantidad. Por ejemplo, yo he visto que hoy día las agencias de financiamiento, por lo menos en Chile, Fondesit, que se llaman I, hoy día, sí, está lejos de ser perfecto, pero ya no está pidiendo el listado de publicaciones, sino que dice las 5 más importantes, por ejemplo. O sea, hay señales de que importa la calidad. Yo creo que eso es esencial y si hay acuerdos, eso se puede hacer. Claro, si no nos ponemos de acuerdo, no, porque mientras se siga reconociendo la cantidad de publicaciones en las agencias, las de financiamiento o en las promociones académicas, no lo vamos a poder cambiar, pero debemos disminuir el tema de la cantidad, ¿no? El tema de la cantidad, que creo que además tiene esos otros problemas de que ya nadie alcanza a leérsela y tampoco revisarla. Entonces yo insistiría mucho en incentivos que vayan a promover la calidad de los trabajos, incentivos que puedan reconocer cuando un trabajo es complejo, bien realizado, que puede tomar tiempo publicar. Creo que puede ser mejor que la simple incentivo a que la lista de publicaciones. Creo que ahí hay algo que hacer importante. Gracias, Felipe. Muchas gracias, profe Juan. También agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó en la noche de hoy en esta conferencia que nos ha dado el doctor Juan Larraín sobre la ética aplicada en la investigación científica. También tenemos una información adicional para compartirles acerca de las próximas charlas que tenemos en el grupo. El 25 de abril tenemos el plazo límite de envío de las propuestas para la primera jornada la primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Recuerden que la información está en nuestros canales oficiales. El miércoles 30 de abril tenemos la charla con el candidato doctor Felipe Correa, previo al Día Internacional de los Trabajadores, con la charla titulada La idea del desarrollo y que también va a estar abierta a toda la comunidad que esté interesada en participar. El lunes 5 de mayo tenemos la charla con el doctor Max Reyes, que es consejero del grupo de investigación, con una conferencia que se llama Entre la ley y la justicia, y también va a estar abierta a toda la comunidad. El 12 de mayo tendremos una conferencia desde Argentina con el doctor Gabriel Zanotti sobre antropología filosófica cristiana y la economía de mercado. Y el lunes 26 y 27 de mayo tenemos pues nuestra primera jornada sobre la inteligencia artificial. Recuerden que esta jornada abarca diferentes ámbitos desde la educación, política, economía, ética y su integración con las relaciones entre la inteligencia artificial y estos campos de investigación. Entonces, nuevamente agradecerte, profe Juan, por tu presencia en esta conferencia. Muchas gracias también a todos los participantes. No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa.